Hermano, que Dios le bendiga en este día, que Dios le guarde en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a tener una palabra leída en Mateo 11. Amén. En Mateo 11. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí, Mateo 11:25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús le dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Dándole gracias al Señor por esta palabra en el nombre de Jesús, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Si nos damos cuenta en este día precioso que el Señor nos ha dado, y estamos aquí dándole gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este día que tú has creado para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Nosotros leemos la palabra de Dios y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Eso quiere decir que si tú estás con agobio, con tristeza, con falta de paz, tienes que buscar al Señor, porque la palabra del Señor dice que nosotros sin paz y sin santidad nadie le va a ver a Él. Nosotros tenemos que buscar al Señor para que nosotros haya esa paz, esa tranquilidad que solamente viene de Él, viene de Él, viene de Él, viene de Él, viene de Él. Mira, dice en Lucas, dice la palabra en Lucas, que nosotros tenemos una necesidad de orar siempre y no desmayar. Una necesidad de orar siempre y no desmayar. Tenemos que orar siempre para tener paz, para entregarle ese yugo que nosotros tenemos, ese problema. Y de la única manera que nosotros lo podemos conseguir es viendo a los pies del Señor. Yendo a los pies del Señor, entregando mi vida a Él y diciendo: Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Y aquellos que ya conocen al Señor, también yo le quiero dar una palabra de parte de Dios. Es necesario que confieses tu pecado. Es necesario que estés en paz con Dios, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Dice la palabra de Dios: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No como el mundo la da. La paz del mundo es ficticia, es pasajera, es por un momento. Cuando estás ahí jijiji, jajaja, en el mundo. Entonces, al cristiano que conoce de Dios, a ese que ya está consagrado, que está buscando al Señor, si en ti todavía hay temor de cosas, es porque tú no le has entregado tu vida al Señor verdaderamente. Es porque hay cosas en ti, raíz de amargura, hay en tu corazón. Hay miedos. Entrégale tu vida al Señor y dile: Señor, ayúdame en esta situación. Mira que yo he decidido buscarte de corazón. Mira, Señor, que yo he decidido buscarte de verdad, en espíritu y en verdad. Señor, ayúdame. Porque no todo el que me diga Señor, Señor. Es que no, hay gente que están todavía liada. Hay gente que todavía no han encontrado esa paz que solamente está en Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos y le clamamos al Señor, porque es la necesidad de orar siempre y no podemos desmayar, porque ahí es que el Señor nos va a mostrar qué es lo que verdaderamente me está haciendo falta, qué le está haciendo falta a mi vida, por qué todavía tengo miedo, por qué todavía tengo temor. Y ahí en la oración, el Señor te va a indicar el camino que has de tomar, el camino correcto, el camino que tú debes tomar para dejar ese agobio. Para dejar ese... Pero sí, ¿qué está pasando si yo he creído en Dios? ¿Qué ha pasado si yo todavía sigo con temores? ¿Qué está pasando si todavía yo estoy asustada de tantas cosas que están pasando en este mundo? ¿Qué está pasando? Si no tengo tranquilidad todavía, es porque no le he entregado tu vida al Señor de verdad. No has tenido un encuentro verdadero con Dios. No has descansado. No
descansado en Dios. Entrega tu vida a Dios de verdad. En el caminar con Cristo, el caminar es, ¿sabe cómo es el caminar? Cuando tú llegas a Cristo, tú eres como un niño cuando empieza a caminar. Vas caminando, caminando. Al principio ponemos a un niño pequeño a caminar y se cae. Pero hay muchos que caminan y no se paran más. Pero muchas veces nos vamos a caer. ¿Cómo nos caemos? Cuando tenemos miedo, cuando viene esa falta de fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no podemos agradar a Dios si no hay fe. De repente nos viene esa falta de fe. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a yo contrarrestar todas estas cosas en este mundo. Este miedo a esto, este miedo al virus, ay, que me va a venir, que va a venir, que va a venir. Entrega tu vida al Señor y dile, Señor, quítame este miedo que yo tengo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a contrarrestar todas estas cosas, toda esta falta de confianza en ti, Señor. Yo quiero confiar en ti plenamente, pero tenemos, como dice Lucas, lo dice Lucas 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a agradarte en toda mi manera de vivir, Señor, por favor. Y el Señor te ayuda, porque es que sin Él no podemos hacer nada. Hay muchos cristianos temiendo, hay muchos cristianos con falta de esa fe que necesitamos. Cada cristiano necesita tener la fe de que el Señor lo va a hacer. Señor, tú lo vas a hacer. Por eso que dice que hay que orar sin cesar. Mire, sin oración usted no puede hacer nada. Hay mucha gente que dice, es que no pude orar hoy. Pues si tú no pudiste orar hoy, mira, llega agobiado, llega asustado, está mal. Porque el Señor dice en su palabra que Él acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Pero es necesario que tú estés revestido del Espíritu Santo de Dios cada día, diciéndole, Señor, ayúdame. Y que todavía, Señor, falta. Tengo miedo de que a mi hijo le pase algo. Tengo miedo de que a mi hija le pase algo. Tengo miedo de que ¿qué va a hacer con esta juventud? Entrégale tu confianza a Dios y dile, Señor, Padre bueno, Padre santo, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame, Señor, pero es en la oración. Orar sin cesar, pidiéndole a Dios que nos ayude de tantas cosas que están pasando en el mundo. El Señor ha sido bueno, y nos da la oportunidad de entregar nuestra vida a Él y confesar nuestro pecado, porque si en nosotros hay pecado, nuestras oraciones no son escuchadas. Es necesario que nosotros confesemos nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y orando sin cesar, Señor, muéstrame qué es lo que pasa, qué es lo que falta en mí, porque yo tengo miedo de que a mi hijo le pase algo, porque tengo yo miedo de que a mi hija le pase algo, porque tengo yo miedo de que mi esposo haga esto o aquello. ¿Por qué, Señor? Ayúdame, dame paz. Trae paz a mi corazón, como me la dio a mí. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero es necesario que tú te acerques a Él de verdad. Y le digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad. Pero tiene que estar orando constantemente sin cesar, porque sin paz nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz nadie va a ver al Señor. Es necesario que veamos al Señor, y tú ve al Señor en oración cuando tú confiesas tu pecado y le dices, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y ahí tú vas a ver su rostro. Tú lo vas a ver porque te va a dar alivio, te va a dar paz en tu corazón, confesando tu pecado y diciéndole, Señor, ayúdame 24/7, ahí en oración, clamándole a Dios. Hay muchas personas que no están haciendo la voluntad de Dios, estando en el Evangelio, sabiendo que están en pecado,
Hay mucha gente diciendo que el Señor respalda su palabra. El Señor no respalda la palabra del que está en pecado. Porque si fuera así, el diablo sabe más Biblia que cualquiera. Él no puede respaldar la palabra, aunque la diga el diablo. Porque el diablo también dijo, escrito está también. Escrito está, dijo el diablo. El Señor le dijo, y escrito está también. El diablo, el Señor no le puede respaldar la palabra. Hay mucha gente en pecado, predicando esta santa palabra, hablando sandeces, hablando en la carne, diciendo cosas que no son de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque el que habla en carne le está hablando, ¿sabe a quién? A la carne. Busca al Señor de corazón, ora sin cesar, confiesa tu pecado y dile al Señor, ayúdame. En este tiempo se necesitan hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres que están haciendo la voluntad de Dios, que se apartan para Dios, que verdaderamente quieren convencer a los que contradicen este evangelio. Y si no los hacemos así, estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Nosotros tenemos que recoger con el Señor. Amén. Porque nosotros necesitamos gente y hombres de verdad que se guarden para Dios, que confiesen su pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, para convencer a los que contradicen este evangelio. Pero tienes que estar en santidad, tienes que estar en paz. Y de la única manera que tú estás en paz es cuando te vas en oración al Señor. Le dices, Señor, aquí estoy. Padre, perdóname, Padre de la gloria, que he estado hablando cosas que no son de ti, mi Dios amado, mi Dios eterno. En este tiempo, el Señor necesita hombres y mujeres que se aparten para Él, para que convenzan a ese mundo que está perdido. El diablo se está riendo de muchos cristianos porque no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo y hablando cosas y hablando en carne y no convencen a nadie. Porque, ¿sabes qué? No están haciendo la cosa agradable a Dios. Y el enemigo se está riendo, se está burlando, porque él sabe cuánta gente está en pecado, hablando la palabra de Dios. Esta palabra que es santa, que es santa, esta palabra es santa. Y así no se puede. Busca al Señor, apártate para Dios, y habla la palabra de verdad. Habla la palabra verdaderamente que tú tienes que hablar. Una palabra que convenza de pecado, de justicia y de juicio a los que están perdidos. Al que necesita una palabra de aliento. Mucha gente necesita una palabra de aliento. Y estamos ahí, que si el otro, que si aquel, que si el otro, que es eso. Vamos a buscar al Señor en espíritu y en verdad y hablarle el evangelio a las personas que necesitan una palabra de verdad, una palabra que salga de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga y Dios me le guarde en este día, en el nombre de Jesús. Amén.